Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Tiene un Dios fiel y dice amén. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro
esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yeah. ¿Cuántos lo creen? Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, hermanos amados, hermanas amadas en el Señor. Mucho gusto el poder saludarles a todos nuestros hermanos de nuestra ciudad aquí en Curicó, en la provincia también de Curicó, todos los hermanos que nos siguen desde los locales donde ministramos también la palabra del Señor, y muchos de nuestros líderes están a cargo de aquellas obras que están comenzando, otras ya llevan algún tiempo y están creciendo y desarrollándose en la obra del Señor.
Gusto en saludarle también a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen desde nuestro país y también a los hermanos y amigos que nos siguen de naciones hermanas, vecinas, que amamos mucho y que disfrutamos el saber que están siempre acompañándonos cada domingo en la mañana en nuestro culto online. Gusto, como dije antes, de poder dirigirme para saludarlos, para motivarles en ir adelante en medio de la situación que estamos viviendo todos, pero sabiendo que el Señor está con nosotros. Hemos iniciado la semana anterior una serie que he llamado Ríos de Agua Viva. Y en nuestro primer tema vimos la promesa maravillosa que nos ofrece el Señor respecto de la plenitud de esta vida que Él nos vino a dar. En esta oportunidad, en nuestro segundo tema, lo he titulado Los obstáculos que deben ser vencidos para disfrutar esta vida plena que el Señor nos promete. Quiero que vayamos al libro de Malaquías, el último de los profetas menores que aparece aquí en la división de nuestra versión de la Biblia, aunque en la Biblia hebrea no aparece como último libro, sino aparece primera y segunda de Crónicas como en los últimos libros, pero sí en la división de la Biblia nuestra aparece aquí el libro de Malaquías. Vamos a la lectura al versículo número 6 del capítulo número 1. Dice en el nombre del Señor: El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo, pues, a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Vamos a orar al Señor que Él nos bendiga esta mañana a través de esta palabra y que su Espíritu traiga sobre nosotros la lucidez, la iluminación para captar, para entender, para conocer qué es lo que Dios desea construir en nuestra vida y que se haga una realidad en nosotros. Estos ríos de agua viva, esta vida plena que Él nos ha ofrecido. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por este día, por todos los hermanos que están ya convocados en este culto online. Gracias, Señor, por cada familia, por cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra y por tu Espíritu. Ministranos, Señor, a nuestra necesidad. Ministra nuestro espíritu, nuestro corazón, más allá de nuestras emociones o sentimientos, que haya una palabra que cautive nuestro espíritu para producir los cambios que tú anhelas de nosotros y para reforzar esa palabra que es permanente también en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos queridos, he tomado este pasaje del libro de Malaquías. Ahora quisiera hacer un breve contexto histórico de este pasaje, o más bien de esta profecía del profeta Malaquías. Este es el último de los profetas menores, como había dicho antes, y tiene algunos aspectos importantes este libro, por lo menos 3. El anuncio de Juan el Bautista, ahí en el capítulo 3, versículo número 1. También la última palabra que cierra el Antiguo Testamento y que en nuestras versiones es la palabra maldición. Un vocablo bien conocido que apunta hacia la destrucción de aquel que no es obediente delante de Dios.
Y también otro aspecto en el capítulo 4 acerca de la referencia escatológica a Elías. Cuando uno se introduce a la lectura de Malaquías, se va a encontrar con un profeta muy fuerte, muy potente, un profeta desconocido, porque no tenemos datos de él, de este mensajero, pero sí con un mensaje muy, muy claro. ¿Cuál es el mensaje general de Malaquías? Jehová se ha comprometido con este Israel en una relación de padre a hijo. Pero este hijo no se ha portado al nivel del pacto que se había establecido con él, despreciándolo continuamente y finalmente despreciando y no valorando la relación de Israel con Dios su Padre. Por lo tanto, aquí el libro de Malaquías, en el capítulo 1 y 2, va a emitir juicio contra Israel y contra los sacerdotes de Israel. Porque el pueblo se ha apartado de Dios y los sacerdotes no han apreciado el servicio del ministerio de la obra de Dios en el contexto de representar al hombre delante de Dios y representar a Dios delante de los hombres. Es decir, habían errado en su ejercicio ministerial, obviando, dejando de lado la buena forma en que había sido establecida la manera de operar a través de este ministerio tan importante como lo es en el Antiguo Testamento el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, es un reproche porque los sacerdotes ofrecían en el altar cosas ceremoniales inmundas, referidas ahí como la mesa de Jehová. Habían llevado al altar o habían aceptado en el altar sacrificios no aceptables por Dios. Finalmente, todo ello denotaba una mala disposición del corazón de los sacerdotes. Los trata de hipócritas, entendiendo que el ejercicio del sacerdocio había sido mancillado, había sido ejercido de mala manera. Hermanos amados, muchos elementos pueden impedir la bendición de vivir ríos de agua viva. Es por eso que estamos hablando de los obstáculos que debemos vencer para disfrutar de esta vida plena en el Señor. Vamos a mirar entonces, a la luz de estas escrituras, en la experiencia de Israel, lo triste que puede llegar a ser no tener la bendición de Dios para disfrutar una vida bendecida de parte del Señor. Lo primer obstáculo, el descuido espiritual. Aquí es terrible lo que uno lee en esta palabra profética de Malaquías. Indudablemente que cuando uno está haciendo la lectura de este pasaje, no puede entender cómo el pueblo y cómo los sacerdotes habían llegado a tal grado de indiferencia delante de Dios, llamándolo Padre, pero no honrándolo como hijo o como hijos, llamándolo Señor, pero no siendo los siervos. Además, haciendo el ejercicio de las labores sacerdotales cargado de inmundicia, de cosas aceptables, condenadas por los mandamientos de Dios y por la ley sacerdotal y la ley levítica. Por lo tanto, eso era la imagen, el resultado de un descuido espiritual, un descuido espiritual que denotaba indiferencia. Si usted mira el versículo número 12, por favor, del capítulo 1. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y despreciáis, dice Jehová de los ejércitos,
y trajiste lo hurtado, o cojo, o lo enfermo, y presentaste ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Qué tremendo descuido espiritual, hermanos. Era tanto que los sacerdotes tenían hasta fastidio de ejercer una de las labores sacerdotales, como eran los sacrificios que se llevaban al altar, aquí mencionada como la mesa del Señor, pero indudablemente se está refiriendo al altar de los sacrificios, donde se llevaban las ofrendas de animales para ser sacrificadas delante de Dios, recibiendo para sacrificar lo hurtado, dice, lo cojo, lo enfermo. Y el Señor les dice, ¿lo aceptaré yo? Sacrificaban el animal dañado. ¿Se da cuenta qué indiferencia? ¿Se da cuenta qué descuido espiritual de los sacerdotes del pueblo de Israel? Ambos coludidos de alguna manera, tanto el que viene a presentar la ofrenda, trayendo lo dañado, trayendo lo cojo, trayendo lo ciego, trayendo lo enfermo, como el sacerdote que aceptaba esa ofrenda que era rechazada por Dios. Indiferencia, descuido espiritual. Pero no solo eso, sino también quitaban el valor de las bendiciones pasadas. Incluso le preguntan a Dios, ¿en qué nos has amado? Se han olvidado ellos de todo lo que Dios ha hecho sobre ellos, sobre su nación, desde el comienzo de su historia. Olvidándose las bendiciones pasadas, olvidando los aspectos históricos de triunfos, victorias maravillosas que habían vivido como nación, y dejando de lado entonces la gratitud, el amor a Dios, porque se ha enfriado el corazón. Finalmente, la nación y los sacerdotes habían caído en la corrupción, en el atrevimiento, en el orgullo, en el sentirse en el derecho de ofrecer a Dios lo que ellos pensaban que tenían que hacer, y no lo que Dios exigía. Ahora viene un juicio drástico del Señor. Tremendo. Si miramos otra vez el versículo 13, segunda parte, dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Maldito el que engaña. Caen bajo maldición. Han actuado mal los sacerdotes. Ha actuado mal el pueblo, la nación de Israel. Se han corrompido, se han atrevido a enfrentarse a Dios con orgullo, con altivez, despreciando las cosas que son santas, despreciando las ofrendas que corresponden delante del gran rey, del gran Dios de los ejércitos de Israel, y haciendo de sí mismo una religión muerta, sin vida, sin vigor y sin humildad delante de Dios. Por lo tanto, el juicio será drástico. Dice que vendrá maldición sobre ellos, sobre los que engañan. Nos parece a nosotros una palabra muy fuerte, pero yo quiero decirles, hermanos amados, que muchas veces la iglesia, a lo largo de su historia, y también nosotros los creyentes en particular, hemos enfrentado episodios parecidos quizás. Hemos ido delante de Dios ofreciendo una vida aparentemente armoniosa o en comunión con Dios,
pero no hemos presentado lo mejor de nuestra vida para Dios. No le hemos dado el mejor de nuestro tiempo, no le hemos dado el mejor de nuestra ofrenda, no hemos dado la mejor alabanza, no hemos dado el mejor testimonio, no hemos sido de la mejor conducta para bendecir e impactar a los demás. Y muchas veces hemos hecho realidad lo que también los sacerdotes e Israel había hecho una realidad diaria de su vida. Hemos caído en la indiferencia espiritual. Hemos caído en el descuido espiritual de las cosas sagradas de Dios. Hemos vivido o empezado a vivir una vida superficial. No hay nada más terrible, hermanos, que cuando el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, comienza a vivir una vida de apariencia superficial, sin un fondo espiritual, tratando de agradar a los hombres y no agradar a Dios. Es un buen motivo para reflexionar en esta mañana. No podemos tener una vida plena en Dios, no podemos tener una plena vida de profundidad espiritual si nosotros no vencemos el obstáculo del descuido espiritual. Es tan importante estar siempre lúcido, despierto, vivo, velando para que aquellas cosas que me apartan de Dios no sean unos obstáculos para vivir una vida llena de Dios, brotando de nosotros estos ríos de agua viva que solo pueden ser disfrutados cuando nos enfrentamos a aquellos obstáculos que quieren apagar la llama del fuego de Dios en nosotros. Les invito a reflexionar sobre este punto. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos esta mañana y podamos entender que esto es un llamado de atención a la iglesia del siglo XXI, que muchas veces se ha enredado en múltiples cosas que lo han apartado de Dios. Y hemos traído una ofrenda, la ofrenda de nuestra vida, pero que no está totalmente rendida al Señor. Número 2. Aquí hay un llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Por lo tanto, nos invita este pasaje a sacudirnos del pecado, a sacudirnos de aquellas cosas que nos apartan de Dios, tal como el descuido espiritual en el primer punto, y ahora nos invita a la reflexión y al arrepentimiento de nuestros pecados, que van a impedir tener una vida plena, llena de gracia y del poder de Dios, avivados por el fuego de Dios en nuestra vida. Si leemos el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Tremenda palabra. Después vamos a ir al versículo número 4. Y dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, de las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¡Qué ejemplo, hermanos! ¡Qué llamamiento al arrepentimiento! Tal como lo había hecho en el capítulo 1 el profeta Malaquías, diciendo que debíamos entonces reconsiderar las cosas para que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí está también hablando de lo mismo, de cómo tenemos que posicionarnos en el lugar y entender que si no
dejamos estos obstáculos, nunca tendremos esa vida que Dios quiere repartirnos y darnos. Al revés, si nosotros no hacemos lo que Él nos enseña como mandamiento de Dios para actuar en una vida correcta delante de Dios, encarnando los principios del Señor en nosotros y siendo una ofrenda agradable delante de Dios, vendrá maldición. No se olvide que la última palabra del capítulo 3, que es el último versículo del libro de Malaquías, termina con maldición. No es que Dios anhele reprobarnos o maldecirnos o quitarnos la bendición, sino que nosotros mismos, al apartarnos de Dios, descuidándonos en una vida de indiferencia, no cumpliendo correctamente nuestros votos, nuestro servicio, nuestro amor a Dios, descuidando por lo tanto lo más profundo que es nuestra vida espiritual, vamos a perder la bendición de Dios. Pero si nosotros recapacitamos, si nosotros miramos a Jesús, si nosotros miramos al Señor, miramos esta palabra que nos es ofrecida a nosotros esta mañana, podemos tener una vida diferente como la que el Padre anhela de nosotros. Les pone como ejemplo las promesas dadas a Leví, o más bien a los descendientes de Leví, que era la tribu de donde salen los sacerdotes. Allá, en el comienzo, en los orígenes del pueblo y del pacto levítico. Y dice entonces que este pacto estaba basado en un concepto de vida y de paz. Es interesante porque estas dos palabras solo ocurren aquí en este pasaje. En toda la Biblia, estos dos conceptos de vida y de paz afirmó, ¿cierto?, ese oficio sacerdotal para que los sacerdotes fueran gente de vida y de paz y para que estuviesen andando en justicia, para que sacaran a muchos de la iniquidad, para que tuviesen labios que pudieran honrar y guardar la sabiduría. Es interesante ver las cualidades que está hablando aquí el libro de Malaquías, capítulo número 2. Observemos entonces este pacto con Leví. Sacerdote fiel. Figura o prefigurando al sacerdote o al sumo sacerdote Jesucristo. Este pacto no tuvo pleno cumplimiento en aquel tiempo, pero sí en la vida de Jesucristo. Este pacto que se hace con Leví y que prefigura también este pacto, cierto, nuevo que trae el Señor Jesucristo como sacerdote fiel. El sacerdote fiel, el sacerdote que hace bien las cosas, es el remedio preciso para la apatía espiritual. ¿Por qué? Porque trae vida y porque hace la paz entre Dios y el hombre y produce esa vida llena de alegría, de plenitud, de gozo, de saber a quién se sirve, cosa que había olvidado el pueblo de Israel y había olvidado principalmente los sacerdotes, andando en pecado. Habla de que este Leví estaba andando en el temor de Dios. ¿Qué es lo primero que se pierde cuando fracasamos en nuestra vida espiritual? Terminamos en tibieza espiritual, en lejanía de Dios. Cuando la gente se aparta de Dios, lo primero que se pierde es el temor a Dios. Ese temor reverente, respetuoso, solemne de la persona de Dios y de lo que Dios ha hecho sobre nosotros. Es lo primero que se pierde y entonces luego va a venir una decadencia espiritual de tal magnitud
que destruirá finalmente la vida de aquel que no es capaz de despertar de ese sueño, de esa letanía, de ese letargo espiritual, para renovar su espíritu, para que los ríos de agua viva vengan sobre él y puedan brotar y puedan germinar en una vida llena de la gloria y de la gracia de Dios. Se dice que este hombre andaba en el temor y en la humildad, y la palabra de sabiduría estaba en su boca. ¡Qué tremendo! No fue hallado en él iniquidad alguna, porque era un hombre de paz, era un hombre de justicia, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Está poniendo como un modelo que debemos considerar nosotros. Reflexionar en ese pacto que Dios hizo con Leví y con sus descendientes. ¿Por qué? Porque la condición que este hombre mostró delante de Dios y que se va a transmitir hacia su propia generación, sus descendientes, será una vida de tal entrega delante de Dios. Para eso fue apartado para el sacerdocio. Pero mire cómo estaba la condición del sacerdocio cuando se había prometido y se había encontrado en Leví ese pacto de vida y de paz, ese temor a Dios, esa humildad, esa palabra sabia de su boca, no habiendo pecado en él, siendo un hombre de paz, de justicia, que hizo apartar a muchos del pecado. Pero había llegado a esta condición la nación por este descuido espiritual y por no reflexionar y arrepentirse delante de Dios. Hermanos amados, esta mañana, en el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿cuántas veces el Señor ha traído palabras sobre nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado como iglesia, como la iglesia de Jesucristo, no solo localizada en una ciudad como la nuestra, sino hablando de la iglesia a nivel mundial, a nivel de país, de nación? Esa iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre, pero que se ha teñido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, acomodándose al estilo de vida de la sociedad operante en este tiempo. Y eso nos ha hecho el descuido, o nos ha llevado a descuidar nuestra vida espiritual. Nosotros, como dice la palabra, que siendo un pueblo especial, escogido, como dice el libro de Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación apartada para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no estamos presentando una vida como la que Dios exige de nosotros como iglesia de Jesucristo. Es entendible, hermanos, entonces, que muchas de las cosas que vivimos a nivel personal, familiar o de iglesia, a nivel de sector, a nivel de país, a nivel de naciones, sin duda alguna que aquí hay una raíz y una respuesta de Dios a nuestras vidas de tantas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué sucede lo que sucede? A veces mucho tiene que ver con nuestra propia conducta, con nuestra manera de seguir a Dios. La iglesia debe despertar, la iglesia debe levantarse en medio de esta sociedad, disfrutando una vida plena de Dios, de manera que pueda transmitir un mensaje poderoso y un mensaje victorioso. La iglesia debe ser esta iglesia que trae una ofrenda a Dios de un corazón rendido delante de Dios, que quiere sobre todas las cosas honrar a Dios con sus hechos, con sus palabras, con sus actos, con su humildad, con su sabiduría, con su disposición, y no caer en los pecados que aquí el profeta Malaquías está abordando. ¿Cuántas veces hemos descuidado usted y yo nuestra vida espiritual? ¿Por qué no vivimos ríos de agua viva? ¿Por qué, si el Señor nos prometió que el que quiera venir pueda venir delante de Él y beber de esa agua viva para no tener sed jamás? Y esa agua, que es la agua del Espíritu,
que brotará para vida eterna, esa agua espiritual que trae vida, produce vida en nosotros y nos hace creyentes fieles, llenos de Dios, llenos de su presencia, llenos de su poder. Pero muchas veces hemos descuidado aquello y nos damos cuenta que quizás lo que vivieron los sacerdotes y el pueblo de Israel en algunas ocasiones no está tan lejos de nuestra propia realidad como iglesia. Es tan fuerte escuchar ahí cuando el profeta dice que los hermanos israelitas les llevaban a animales dañados, enfermos, animales que no eran propicios para hacer ofrenda porque tenían que ser perfectos, sin mancha. Está todo estipulado en la ley. Y además, no solo ellos los traían, sino que los sacerdotes los recibían sabiendo la ley de Jehová y haciéndose parte del pecado del pueblo. Yo me pregunto cuántas veces hemos venido delante de Dios trayendo nuestra ofrenda, es decir, nuestra propia vida, teñida de tinieblas, teñida de pensamientos, lejos de Dios, caminando en una indiferencia espiritual tal que nos volvemos hasta irreverentes delante de Dios. Ya no tenemos ese cuidado reverente de ese temor a Dios de los primeros años en que nos abocamos a ser transformados por el Espíritu Santo, pero después pareciera que hemos madurado y hemos alcanzado tal estatura espiritual que ahora tengo la firmeza suficiente y creo que nada me hará caer, pero sin darnos cuenta. A veces hemos descuidado lo más importante, que es llevar nuestra vida diariamente delante del altar de Dios. ¿Para qué? Para vencer el obstáculo de la indiferencia, el obstáculo de la iniquidad, tal como el pueblo vivía, para vencer el obstáculo, ¿cierto?, de este descuido espiritual, para aprender a hacer una reflexión permanente de una vida que quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. Estimados hermanos, deje que el Espíritu Santo en esta mañana pueda venir a su corazón y pueda venir también a mi corazón, y todos como pueblo de Dios escuchando la voz de Dios que suena fuerte esta mañana, que a lo mejor moverá nuestras entrañas, que a lo mejor sacará a la luz lo errado que hemos estado muchas veces y sacará a la luz las tinieblas que están en nosotros. Por eso debe ser encendida la luz para que salga toda tiniebla de nuestra vida y podamos agradar a Dios y ser una ofrenda agradable a Dios. No aceptada de mala manera, sino agradable a Dios. Yo le invito a pensar, a reflexionar. Cada uno de nosotros en sus diferentes contextos de vida, de familia, de trabajo, de quehaceres, de estatus educacionales o económicos o cualquier cosa en que hemos construido nuestra vida, lo importante es quiénes somos. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos reconocer a nuestro Padre, tal como lo dice Malaquías. Debemos honrar al Padre, porque el Hijo honra a su Padre y su siervo a su Señor. Muchas veces le decimos Padre, muchas veces le decimos Señor, pero no lo honramos como Padre y no lo servimos como Señor. Es por eso que muchas veces las tragedias de nuestra vida aparecen de distintas formas, de distintas maneras, y buscamos las respuestas del por qué vivimos lo que vivimos. Y no nos damos cuenta que a lo mejor, al igual que Israel, Dios nos ha dejado de bendecir. Dios nos ha dejado de proveer como Él quisiera, porque nosotros hemos dado la espalda a Dios. En una vida de apariencia espiritual, como también el profeta dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos honrado a Dios de labios? Pero nuestra vida no está delante de Dios de la manera que Dios quiere que estemos. Es por eso que el llamado de poder aceptar las condiciones del pacto,
las condiciones que se evidenciaron en Leví, en sus descendientes, en esta tribu de donde salen todos los que sirven en la casa de Dios y también los sacerdotes, que debían servir con humildad, con sabiduría, con bendición, tenían que llevar al pueblo a su unión con Dios, pero habían descuidado justo lo más importante. Hermano querido, esta palabra que está saliendo como una saeta, como una flecha que aunque es fuerte, potente, pero lo único que anhela que esta palabra venga a caer en buena tierra y que el Señor nos pueda iluminar por medio de su Espíritu y que todos nosotros, los que ministramos en el altar, los que servimos a la mesa del Señor, los que somos líderes y el pueblo de Dios se una en un solo pensamiento y en un solo corazón para llevar su vida de ofrenda delante de Dios como Él espera y no como nosotros creemos que debe ser. El Espíritu Santo está viniendo sobre nuestras vidas en este momento, sobre mi propio corazón, reflexionar en lo que no estamos haciendo bien. Hemos aceptado a lo mejor el animal que está dañado, figurativamente hablando, hemos aceptado el pan inmundo, hemos aceptado muchas cosas y las hemos puesto delante de Dios, pero tratamos de torcer la voluntad de Dios y queremos a veces vivir en la voluntad permisiva de Dios, es decir, que Dios apoye nuestros planes, pero no que corrija nuestros planes. En este día Dios debe ser honrado, bendecido en nuestro corazón. Abra su corazón en este minuto. El Señor está aquí, pendiente de su vida. Él ha deseado que esta palabra venga como un fuego sobre su vida, que venga como una espada sobre su corazón, que venga como un martillo que golpea la roca, que venga como fuego que consume todo lo que nos aparta de Dios y nos consuma todo el pecado en el que vivimos y a veces acariciamos. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Te pido perdón si te he fallado, si he descuidado, si he prolongado cosas que ya debí vencer, pero no las he podido vencer porque las he dejado allí indiferentemente, creyendo que no me estorban en mi relación con Dios, pero sí me estorban. Señor, perdónanos esta mañana. Señor, perdónanos porque hemos fallado de tantas maneras y muchas veces. No solo los sacerdotes de Israel, no solo el pueblo de Israel vivió en esta condición, sino la iglesia de Jesucristo también muchas veces ha atravesado situaciones como esta. Y nosotros, nuestra propia vida, muchas veces también hemos abandonado nuestra buena manera de conducirnos delante de Dios, siendo una ofrenda agradable a Dios. Perdónanos, porque hemos pecado tantas veces. Hemos fallado delante de ti, Señor. Renuévanos en esta mañana. Trae perdón a nuestra vida. Transforma nuestro corazón. Queremos disfrutar del río de Dios, de los ríos de agua viva. Queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Queremos disfrutar de lo que tú anhelas que disfrutemos. Queremos, Señor, predicar a otros para sacarlos de la inmundicia en la que viven. Queremos, Señor, que los otros nos vean como verdaderos fieles testigos de tu nombre. Señor, queremos que podamos hacer contigo el pacto de vida y de paz, de traer vida y traer consuelo, traer paz a la nación, al país donde estemos, a la ciudad donde estemos, a la gente donde estemos. Señor, transfórmanos esta mañana, haznos crecer esta mañana, haznos desarrollarnos esta mañana. Espíritu Santo, toca nuestros corazones. Señor, si hay personas que necesitan de ti esta mañana, si algún amigo, alguna persona que no te conoce, si algún hermano que ha estado lejos de ti pueda encontrarse contigo, si algún hermano que está lejos del Señor, o algún amigo que nos viene siguiendo a través de las redes sociales, quisiera en esta hora darse cuenta, por medio de la ministración de su Santo Espíritu, que está lejos de Dios, que se siente lejos de Dios. Este es el momento para decirle, Señor, aquí está mi corazón. Yo te entrego mi vida, te entrego mi ser, confieso mis pecados, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos los daños que he causado,
Te pido perdón por no haberte conocido y haber levantado una vida lejos de ti, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te acepto. Dirige mi vida, Señor. Sé tú mi Señor de aquí en adelante. Te entrego todas mis cargas, todos mis dolores, todos mis fracasos. Quiero hacerte Rey y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, hermano querido, amigo, ha hecho esta oración, siga acercándose a Dios. Él iluminará su corazón, le mostrará. Júntese con gente de fe que crea en el Señor, que crea lo mismo que usted. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo. Y nosotros, todos los hermanos, todos, que esta palabra no deje indiferente a nadie. Aquí no hay títulos, no hay grados, no hay ministros o congregantes o directivos o liderazgo. Aquí todos somos iguales delante de Dios y Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Yo declaro que esta semana el Señor te seguirá hablando. Todos los días nos va a tratar en nuestro corazón. Va a tratar nuestro carácter, va a tratar nuestra vista, porque muchas veces vamos caminando de acuerdo a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos, no a lo que Dios quiere hacer en nosotros. En este momento el Señor está haciendo algo grande en ti, hermano querido, hermana querida. Si hay enfermos entre nosotros, declaramos bendición y sanidad de Dios. Declaramos que a través de buscar el perdón, buscar acercarnos a Dios, porque hemos descuidado a Dios, va a venir sanidad espiritual y sanidad física a nuestras vidas. Señor, extiende tus manos sobre ellos. Trae libertad al que está cautivo y trae bendición al que está perdido. Señor, renueva tu iglesia, llénala de tu espíritu, llénala de tu poder para vivir la vida que tú anhelas que vivamos. Queremos disfrutar de los ríos de agua viva en este tiempo. Y eso no es imposible, pero sí tenemos que luchar, hermanos queridos, con estos obstáculos que no nos permiten llegar a una vida en plenitud. Hermanos amados, es una bendición siempre compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero abrazarles a la distancia. Oramos continuamente por ustedes. Les amamos profundamente. Sufrimos las cosas que ustedes sufren. Por eso que oramos permanentemente, intercediendo, buscando a Dios, ayunando como iglesia, para que Dios pueda oírnos y podamos reflexionar y podamos volvernos al corazón de Dios. Que tengan un lindo día, una linda semana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso a todos y a todas, a sus familias, a sus hijos, a sus familiares. Que Dios tenga misericordia y amor abundante en esta semana. Un abrazo, hermanos amados, me despido de ustedes. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.